¿Alguna vez te has preguntado sobre los seres celestiales mencionados en las antiguas escrituras? Estos entes espirituales despiertan curiosidad y fascinación en muchas personas. En esta narrativa vamos a explorar más profundamente el papel de algunos de estos seres prominentes como Rafael y Uriel. También analizaremos el intrigante personaje de Lucero, que se convirtió en el adversario. Prepárate para descubrir más sobre estos seres celestiales y su importancia en las narrativas sagradas. ¿Quiénes son estos seres celestiales? La primera pregunta que surge es precisamente esta. Cuando estudiamos los textos antiguos, descubrimos que estos mensajeros espirituales son mencionados numerosas veces. Intervienen en las vidas de grandes patriarcas como Abraham e Isaac, según muestran los primeros libros sagrados. Durante el éxodo del pueblo escogido, también encontramos la presencia de estos enviados celestiales en el período de peregrinación por el desierto. Los textos antiguos nos dicen que el mensajero de Dios, que iba delante del ejército de Israel, se retiró y fue detrás de ellos. También la columna de nube se retiró de delante de ellos y se puso detrás de ellos. En total, la palabra mensajeros o mensajero aparece múltiples veces en los primeros 5 libros de la ley. Los enviados de Dios son presentados en las Escrituras como la hueste de los cielos. Estos seres son reales, no son figuras míticas u opiniones. Son personalidades espirituales y tienen un impacto físico. Así como el mundo demoníaco está oculto, el mundo angelical también está oculto. Los mensajeros nos rodean. Su impacto dinámico es innegable. Aunque no los veas, no hay nada que los enviados de Dios no observen. Podemos no ser capaces de tocarlos, pero ellos tocan a las personas. Aunque no puedas lidiar con ellos, ellos pueden destruir reinos. En las Escrituras, el Señor envió un mensajero específico para ir delante de Moisés hacia Egipto, y solamente él destruyó toda una nación. La invencibilidad es una característica importante de los mensajeros de Dios. Esta característica indica la diferencia entre demonios y mensajeros celestiales. Solamente la hueste de los cielos se destaca en fuerza. Los textos antiguos nos dicen: bendecid al Señor, todos sus mensajeros, vosotros que sobresalís en fortaleza, que guardáis sus mandamientos, obedeciendo la voz de su palabra. Hubo una guerra en los cielos liderada por el mensajero Uriel contra el adversario y sus seguidores. Dios usó sus mensajeros para enfrentar el ejército caído del enemigo. El adversario no pudo vencer y no había más lugar o espacio para él en los cielos. Los textos sagrados nos relatan que hubo batalla en el cielo. Uriel y sus mensajeros pelearon contra el dragón. También pelearon el dragón y sus mensajeros, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Adversario, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus mensajeros fueron arrojados con él. En cualquier conflicto, los mensajeros celestiales siempre tienen éxito eliminando completamente la oposición. En el mundo vemos que estos seres nunca han fallado. No hay nada que pueda levantarse contra ti que iguale la fuerza de ellos. Forman los guardianes más benéficos de los redimidos. Además de destacarse en la fuerza física, los mensajeros también brillan en la inteligencia. La sabiduría de algunos reyes antiguos es comparada con la sabiduría de los mensajeros celestiales, porque así como es la sabiduría del mensajero de Dios, así es la sabiduría de mi Señor para conocer todo lo que hay en la tierra. Las categorías de los mensajeros celestiales. En esta parte discutimos sus nombres y posiciones. Los mensajeros tienen diferentes posiciones. Nuestro Señor incluso usó un término militar en relación a estos seres cuando estaba a punto de ser llevado en el jardín. Pedro tomó una espada y trató de protegerlo. Aquel que vino a amar dijo: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de mensajeros? La palabra legión era una designación militar romana que se refería a cerca de 6.000 soldados en sentido general. Probablemente el mayor grupo de mensajeros es el que podemos llamar mensajeros comunes. La mayoría de las veces que los mensajeros son mencionados en las Escrituras, estos mensajeros no identificados son los que están siendo referidos. Hablar de mensajeros comunes parece contradictorio,
pues cómo estos seres creados extraordinarios pueden ser considerados algo común. Sin embargo, en cierto sentido, esta designación es apropiada cuando los contrastamos con las varias clases o órdenes únicas de mensajeros mencionados en las Escrituras. Los querubines son la primera orden angelical que aparece en las Escrituras. Aparecen justo después de la caída de Adán y Eva de la gracia divina. Los primeros textos relatan los eventos en el jardín del paraíso. Adán y Eva podrían haber extendido sus manos y también haber comido del árbol de la vida y vivido para siempre después de violar el mandamiento de Dios de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Adán y Eva tuvieron que ser expulsados del paraíso terrenal. Entonces, el Señor Dios los expulsó del jardín del Edén para que trabajaran la tierra. Después de haber sido expulsados, ¿qué habría impedido que Adán regresara al jardín y desobedeciera a Dios nuevamente? Los textos nos dicen que después de expulsarlos, el Señor Dios puso querubines al oriente del jardín del Edén, junto con una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Habría sido una situación terrible si Adán hubiera probado del árbol de la vida y así hubiera sido confirmado para siempre en su naturaleza caída. Por eso Dios envió una guardia de querubines para proteger el acceso al árbol e impedir que eso sucediera. Curiosamente, la aparición subsecuente de los querubines en la palabra de Dios está relacionada con la recuperación de lo que se perdió. Moisés recibió instrucciones claras y específicas sobre cómo hacer diversos objetos que serían usados en el tabernáculo. El primer objeto mencionado fue el propiciatorio y el arca del pacto, donde Dios prometía encontrarse y comunicarse con Moisés. ¿Y qué escogió Dios para poner sobre el propiciatorio? Eligió imágenes de los querubines en oro. Vea la interesante descripción que Dios dio a Moisés. Harás también 2 querubines de oro batido, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás, pues, un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio haréis los querubines en sus 2 extremos, y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines, serafines. Un grupo diferente de mensajeros que es específicamente mencionado son los serafines. La palabra serafín en hebreo significa que quema o ardiente. El capítulo 6 del profeta Isaías describe a los serafines. Registró su gloriosa visión con las siguientes palabras: En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Isaías reconoció inmediatamente que no tenía derecho de estar en la presencia santa de Dios, y él lo confesó: Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Entonces voló hacia él uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Tocando con él sobre su boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. 4 seres vivientes. Otro grupo particular de mensajeros son los 4 seres vivientes. Así como los serafines, poseen 6 alas y están llenos de ojos alrededor y por dentro. No cesan de proclamar: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Los 4 seres vivientes son retratados en una actitud de adoración y alabanza. Aunque en los textos apocalípticos también participan del derramamiento de la ira de Dios sobre las personas impenitentes. El arcángel Uriel. Un cargo angelical especial es el de arcángel, que es ocupado por varios mensajeros según registrado en las Escrituras. La palabra arcángel significa príncipe principal, indicando que estos mensajeros son los más prominentes de todos los santos mensajeros. El nombre de uno de los arcángeles
es Uriel, cuyo significado es fuego de Dios o luz de Dios. Siempre que oímos este nombre, estamos oyendo una referencia a la purificación divina. Es maravilloso y grandioso que el nombre del arcángel Uriel nos invite a dirigir nuestra atención hacia el Dios Todopoderoso y su santidad purificadora. El profeta Daniel nos presenta a Uriel. Daniel estaba orando y Dios envió una respuesta por medio de un mensajero que fue impedido en su camino hasta Daniel. El texto testimonia: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Uriel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Por lo tanto, tuvo que luchar para garantizar el libre paso de la palabra de Dios. Cada vez que lo vemos, está involucrado en algún tipo de batalla espiritual. En su papel como guerrero, Uriel tiene un deber especial con el pueblo escogido. Es llamado príncipe de esa nación. Al estudiar la historia antigua y moderna, podemos percibir que Rafael y Uriel son dos arcángeles mencionados en las Escrituras con funciones específicas. Uriel es descrito como un guerreiro que defiende al pueblo de Dios. Se relata que Uriel tuvo una disputa con el diablo sobre importantes asuntos espirituales, pero con la ayuda del Señor, Uriel prevaleció. Es considerado el principal héroe de Dios. Cuanto a Rafael, su nombre significa Dios sana o medicina de Dios. Es conocido por desempeñar el papel de sanador divino en varias ocasiones. En textos antiguos, Rafael aparece para proporcionar curaciones y restauración espiritual, especialmente relacionadas con la misericordia de Dios. Aparece en diversos relatos para explicar el significado de visiones proféticas. En las narraciones sagradas, Rafael es enviado por Dios para dar importantes noticias de sanidad y restauración. Desempeña un papel crucial en la comunicación de los mensajes de Dios sobre sanidad y redención. En relación a Lucero, descubrimos en textos proféticos que este es el nombre original del mensajero que se convirtió en el adversario. Lucero era un nombre asociado con su posición original de destaque en el cielo, pero debido a su orgullo y deseo de exaltarse por encima de Dios, fue lanzado a la tierra. Actualmente es descrito como el príncipe de este mundo y es conocido por varios nombres, incluyendo el diablo, el adversario, el acusador y el engañador. Además, en las Escrituras también son mencionados otros grupos de mensajeros como los santos, los vigilantes y los santos mensajeros. Estos términos se refieren a categorías específicas de mensajeros con funciones particulares. Es importante recordar que la comprensión de los mensajeros celestiales basada en las Escrituras tiene limitaciones y hay mucho misterio alrededor de estos seres espirituales. Creemos en la existencia de ellos como mensajeros y siervos de Dios, cumpliendo sus propósitos y desempeñando varias funciones en el plan divino. La jerarquía celestial presenta una organización compleja y fascinante. En los niveles más altos encontramos a los serafines, seres de fuego puro que rodean constantemente el trono divino. Su función principal es la adoración continua y la purificación de aquellos que son llamados al servicio sagrado. Los querubines ocupan un lugar especial como guardianes de la santidad divina. Su presencia marca la frontera entre lo sagrado y lo profano, entre lo celestial y lo terrenal. Desde el jardín del Edén hasta el propiciatorio del templo, los querubines representan la protección de la presencia divina. Los arcángeles, liderados por figuras como Uriel y Rafael, sirven como comandantes en la hueste celestial. Cada uno tiene responsabilidades específicas en el gobierno divino del universo. Uriel, con su nombre que significa fuego de Dios, representa la justicia divina y la purificación. Su espada flamígera simboliza la separación entre la luz y las tinieblas. Rafael, cuyo nombre significa Dios sana, es el gran médico celestial. Su ministerio se extiende a la sanidad física, emocional y espiritual. En las tradiciones antiguas, Rafael es invocado para la restauración de la salud y la armonía familiar. Los mensajeros comunes forman la vasta mayoría de la hueste celestial. Estos seres sirven como ejecutores de la voluntad divina en el mundo físico. Son los que aparecen a los patriarcas
cercas, guían a los profetas y protegen a los justos. Su número es descrito como miríadas de miríadas, indicando una cantidad incalculable. La caída de Lucero representa uno de los eventos más trágicos en la historia cósmica. Este ser, originalmente creado como el más hermoso y sabio de todos los mensajeros, permitió que el orgullo corrompiera su corazón. Su rebelión no fue simplemente un acto de desobediencia, sino un intento de usurpar la autoridad divina misma. El nombre Lucero, que significa portador de luz, se convirtió en una ironía cósmica cuando este ser escogió las tinieblas sobre la luz. Su transformación en el adversario marca el origen del conflicto entre el bien y el mal que permea toda la historia humana. La guerra en los cielos, liderada por Uriel contra las fuerzas de Lucero, no fue meramente una batalla física, sino un conflicto de principios cósmicos. Representó la confrontación entre la humildad y el orgullo, entre la obediencia y la rebelión, entre el amor y el egoísmo. La victoria de Uriel y las fuerzas leales estableció para siempre que la autoridad divina no puede ser desafiada exitosamente. La expulsión del adversario y sus seguidores del reino celestial demostró que incluso los seres más poderosos están sujetos a la justicia divina. Los 4 seres vivientes, mencionados en las visiones apocalípticas, representan aspectos específicos de la naturaleza divina. Cada uno de estos seres encarna características que reflejan diferentes facetas del carácter de Dios, desde la majestuosidad del león hasta la humildad del becerro, desde la inteligencia del hombre hasta la trascendencia del águila. Su adoración constante ante el trono divino establece el ritmo del universo espiritual. Sus proclamaciones de Santo, Santo, Santo resuenan a través de todas las dimensiones de la realidad, recordando a toda la creación la suprema santidad del Creador. Los vigilantes, mencionados en textos antiguos, tienen la responsabilidad especial de observar los asuntos humanos y reportar al consejo divino. Su función es crucial para mantener el equilibrio entre la justicia y la misericordia en el trato divino con la humanidad. Estos seres sirven como testigos de las acciones humanas, registrando tanto los actos de justicia como las transgresiones. Su testimonio es fundamental en los juicios divinos que determinan el destino de individuos y naciones. La interacción entre los mensajeros celestiales y la humanidad ha sido constante a lo largo de la historia. Desde las apariciones a Abraham hasta las visiones de los profetas, estos encuentros han marcado momentos cruciales en el desarrollo del plan divino. Los mensajeros no solo traen mensajes divinos, sino que también proporcionan protección, guía y fortaleza a aquellos que sirven a Dios. Su ministerio es tanto visible como invisible, manifestándose en intervenciones milagrosas y en la guía silenciosa de los corazones humanos. La comprensión de estos seres